Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro estudio en el día de hoy. Nosotros vamos a seguir con los estudios por medio de video hasta junio. Y en junio vamos a poder regresar a tener las actividades en los miércoles. Pero ha sido un gozo para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y allí donde están, abren sus Biblias a la segunda carta a los Tesalonicenses. Vamos a estar en capítulo 2 en esta tarde. Y yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros. Yo amo la palabra de Dios y amo estas dos cartas a los Tesalonicenses porque nos habla mucho sobre la venida de nuestro Señor. Él viene pronto y eso debe traer alegría para nosotros que somos sus hijos. Así que en esta noche ganen también algo para escribir, para tomar notas, y vamos a entrar en el consejo de la palabra. ¿Por qué no oramos juntos primero? Oren conmigo y vamos a pedirle a Dios que Él bendiga este tiempo en su palabra. Padre, te amamos con todo lo que somos, Señor. Y es un honor, Señor, venir delante de tu trono en esta tarde, Señor, y levantar nuestras voces unidas, Señor, y decirte cuánto te amamos, Señor, y amamos escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Padre, yo pido tu gracia para enseñar tu palabra y la unción de tu Espíritu Santo. Abrimos nuestros corazones y pedimos, Señor, que tu verdad nos transforme. Que no solo sea conocimiento, pero que tú nos transformes con el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. Y que Cristo tú recibas toda la gloria. Amén. Capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses, y vamos a entrar esta noche en lo que digamos que es el corazón de la carta. Y aquí Pablo comienza a hablar sobre realmente él ha tenido en su corazón como propósito en escribir esta carta. Él va a tratar con los errores y las ideas erróneas que ellos tenían acerca de la segunda venida del Señor. Así que vamos a arrancar con versículo 1. Dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero tomar un momento y quiero leer versículos 2 y 3 otra vez, y esta vez quiero leerlo de la traducción Nueva Versión Internacional. Versículos 2 y 3 dice así: no pierden la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Tesalónica? La palabra de Dios nos deja saber que algunos habían llegado y estaban enseñando que ya llegó el día del Señor. Aquí, cuando menciona el día del Señor, se refiere a un tiempo de juicio que vendrá sobre la tierra. Y sí que estas personas habían llegado diciendo que ya llegó el día del Señor. Recuerden, la iglesia en Tesalónica estaban pasando por un tiempo muy difícil, estaban sufriendo, estaban en un momento de severa persecución. Y en medio de esto, algunos vienen y dicen, bueno, ya llegó el día del Señor. Así que algunos de ellos pensaron que habían llegado los 7 años de la tribulación. Y la instrucción que Pablo dice a ellos en la Nueva Versión Internacional dice, no se alarmen.
no se alarmen por lo que están diciendo, si sea por espíritu. En otras palabras, si alguien dice Dios dijo esto y si está operando en lo que se supone que es un don espiritual, si no están diciendo lo que concuerda con la palabra de Dios, no es de Dios. O si están dando una enseñanza, o si están escribiendo una carta que supuestamente es de Pablo. Pablo dice, no se alarmen. También les dice, no se dejen engañar. Y yo quiero hablarles en esta noche para los que están viendo todo lo que está pasando en el mundo y se están preguntando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Será que ha llegado los 7 años de la tribulación? El otro día alguien me hizo esa pregunta y la respuesta a esa pregunta es no, no ha llegado esos 7 años de la tribulación. Nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, que en cualquier momento Jesucristo va a regresar por su iglesia, va a arrebatar a su iglesia, va a llevar su iglesia con él, pero todavía no ha comenzado esos 7 años de la tribulación. Aunque lo que nosotros estamos viviendo de la pandemia, todo eso ha sido un tiempo difícil, los tiempos durante la tribulación serán aún más difíciles. Será aún más sufrimiento. Y yo creo que podemos relacionarnos un poco con lo que estaba diciendo aquí, porque la iglesia ya estaba en ese tiempo de tribulación y habían escuchado cosas, y como hoy en día nosotros escuchamos muchas opiniones, muchas voces, hay gente que ven las cosas diferentes, pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Y dice aquí Pablo a ellos, no se alarmen. Y bueno, la nueva versión internacional dice, no pierden la cabeza ni se alarmen. Y luego dice, no se dejen engañar. Y yo les quiero animar en esta noche, no se dejen engañar. Nosotros hoy podemos ver tantas cosas en Facebook, en el internet. Deje que la palabra de Dios sea lo que forma tus creencias. En este capítulo 2, Pablo corrige sus creencias. Pero algo interesante, capítulo 3, él tiene que corregir no solamente sus creencias, pero sus prácticas. Porque lo que nosotros creemos, tarde o temprano afecta como nosotros vivimos. Si hay una fe auténtica, eso va a afectar la manera, va a ser reflejado en la manera que nosotros vivimos. Lo que creemos verdaderamente afecta cómo nosotros vivimos. Así que él en capítulo 2 corrige su doctrina, sus creencias. Y en capítulo 3 él corrige su comportamiento, cómo eso había afectado su manera de vivir. Así que Pablo dice que hay 2 cosas que tienen que pasar. Aunque estos maestros falsos estaban diciendo, ya llegó el día del Señor, Pablo dice, hay 2 cosas que tienen que pasar primero. Mira, versículo 3, él menciona aquí primero la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, otra traducción dice la rebelión contra Dios. En otras palabras, es rechazar la fe cristiana, es rechazar a Dios. Y bueno, quizás ustedes dirían, bueno, siempre ha sido gente rebelde. Desde el comienzo ha sido gente que no han creído en Dios, que han resistido a Dios, que han rechazado a Dios y han rechazado la fe cristiana. Pero aquí habla de la apostasía. Así que no está hablando de todas las rebeliones que ya hemos visto en la tierra, pero habla de una manifestación específica de rebelión contra Dios que va a ocurrir durante los últimos días. Así que eso tiene que pasar. ¿Y qué es lo que más tiene que pasar? Mira versículo 3 al final. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando del anticristo. Un líder que se va a levantar durante los 7 años de la tribulación.
La palabra de Dios tiene diferentes nombres para esta persona, esta figura que se va a levantar durante los 7 años de la tribulación. Yo les voy a mencionar algunos de los nombres para esta persona malvada que ganará poder, ganará autoridad durante la tribulación. Juan en sus cartas usa el nombre anticristo. Anti tiene 2 significados. Primero quiere decir contra, en otras palabras, contra Cristo. Pero también anti quiere decir en lugar de. Así que el anticristo va a ser alguien que quiere tomar el lugar de Cristo. No solo eso, también la Biblia nos habla aquí de que Él es el hombre de pecado, hijo de perdición. En versículo 8 dice aquel inicuo, en otras palabras, aquel malvado. A ser un hombre lleno de maldad operando bajo el poder de Satanás. En el libro de Apocalipsis se refiere a él como la bestia. Daniel también habla mucho sobre este líder mundial que va a levantarse durante la tribulación. Daniel se refiere a él como un príncipe que ha de venir. También habla de él en un lenguaje simbólico como el cuerno pequeño que salía de 4 bestias. También dice Daniel que es un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, o en otras palabras es un maestro de intriga. Así que el anticristo va a ser una persona que ganará poder durante los años de tribulación, de la tribulación, los 7 años de la tribulación. Quizá él ya existe, quizá no sabemos quién es, pero quizá ya existe, pero no va a ser manifestado o no va a ser revelado su identidad hasta esos 7 años de la tribulación. Quiero compartir con ustedes lo que dice Juan en su carta, así que si tienen sus Biblias o si tienen sus notas para escribir, anoten este versículo. Primera de Juan 2, versículo 18. Primera de Juan 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Así que Juan decía, pues el anticristo viene, y luego decía, y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así que cualquier persona que se oponga a Cristo y su iglesia, que busca engañar a otros, que se oponga a la obra de Dios, es un anticristo, pero no es el anticristo. Juan decía, el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Así que durante la historia nosotros podemos pensar en muchísimas personas que se han levantado oponiendo a Cristo. Y en la misma carta, 1 de Juan 4:3, anoten ese pasaje también. 1 de Juan 4, versículo 3, dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que el espíritu de anticristo, y hay gente que oponen a Cristo. Hay gente, dice aquí que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, este es el espíritu del anticristo. Ese espíritu ya existe. Ya hay gente que se han levantado rechazando a Jesús. Pero vendrá el anticristo. Y su identidad no va a ser
manifestado hasta los 7 años de la tribulación. Mira, versículo 4 nos dice algo más sobre esta persona que se va a manifestar durante los 7 años de la tribulación. Mira, versículo 4 de capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué más nos dice sobre el anticristo? Mira versículo 4, dice, cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Dice que el anticristo se va a sentar en el templo y él va a decir, yo soy Dios. Y la Biblia habla sobre este evento, es un evento que va a ocurrir a la mitad de los 7 años de la tribulación. La Biblia habla sobre ese evento en el libro de Daniel, y también Cristo en el libro de Mateo y Marcos menciona este evento que todavía no ha ocurrido, y es la abominación desoladora. Cristo, cuando habló sobre esto en su enseñanza sobre los últimos tiempos, Él nos habló sobre este tiempo cuando anticristo se va a levantar y va a proclamarse ser Dios en el templo en Jerusalén. Hay que notar, y quizá algunos que están escuchando ya pensaron en esto. Bueno, no, ahora no hay un templo en Jerusalén. El segundo templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Y desde el año 70 los judíos no han tenido un templo en Jerusalén. Ahora allí existe una mezquita musulmana, pero no tienen su templo. Eso nos deja saber algo. Nos deja saber que en algún momento va a ser reconstruido el templo de Dios. Cuando el anticristo gana poder, Él se va a presentar como un hombre de paz. Y al principio de los 7 años de la tribulación, Él va a hacer un pacto con Israel. Y muchos de los judíos van a pensar que Él es un hombre bueno, que ha llegado a traer paz a su nación. Pero a la mitad de esos 7 años, después de 3 años y medio, Él va a sentarse en su templo y Él va a declarar que Él es Dios. En ese momento, Él va a romper el pacto con Israel. Y la palabra de Dios nos dice en versículo 5 de capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, Pablo decía, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. En otras palabras, Pablo está diciendo a la iglesia, no recuerden, yo les había dicho todo esto. ¿Saben lo que esto me deja saber? De las últimas enseñanzas, ustedes van a recordar que la iglesia en Tesalónica es una iglesia recién plantada. Pablo estaba allí muy poco tiempo y tuvo que salir con prisa de la ciudad por causa de la persecución. Estaba allí nada más unas semanas y después tuvo que dejar a la iglesia. Pero en aquel tiempo que Pablo estaba con ellos, aunque fue poco tiempo y la iglesia era una iglesia recién plantada, recién convertido a Cristo, Pablo les enseñaba estas enseñanzas sobre los últimos tiempos. ¿Saben lo que esto me dice? Me dice que estas enseñanzas sobre los últimos tiempos son importantes. Son doctrinas tan importantes y tan fundamentales. Nosotros tenemos que tener claridad sobre estas enseñanzas, porque si no, podemos ser más vulnerables al engaño de Satanás. Como en esta iglesia, Pablo decía, no se alarmen, no se dejan engañar. Hay tanta gente que tienen sus propias opiniones o enseñanzas sobre lo que va a pasar en los últimos tiempos. Pero Dios ya nos ha dejado muchas enseñanzas sobre estos días y son enseñanzas importantes. Pablo decía, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto.
Ahora vamos a avanzar a versículo 6. Dice la palabra, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo les decía que ya en versículo 7 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. En otras palabras, ya está en acción la maldad. Y yo creo que nosotros podemos ver eso en nuestro mundo en el día de hoy. Podemos ver las noticias, podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor de nosotros y podemos decir ciertamente, ya está en acción la maldad. No es como que Satanás está tomando una siesta esperando hasta la tribulación para desatar toda la maldad. Ya está en acción. Cuando dice aquí el misterio de la iniquidad, se refiere a todo lo oculto, todo lo escondido. Ya está en acción toda esa maldad, ya lo vemos. Pero luego habla en versículo 7, mírenlo, nótenlo. Dice, hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. ¿Quién es que detiene la maldad? ¿Quién es que detiene que el anticristo no se ha manifestado todavía? Yo creo, y hay muchos creen, que es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Nosotros como la iglesia somos la sal de la tierra. Y uno de los propósitos de la sal es de prevenir que la carne o lo que sea, que no se pudre. Es que no se corrompa totalmente. Así que la iglesia, Dios está operando a través de nosotros para detener la maldad en el mundo. Les doy un ejemplo. Nada más en el día de hoy yo estaba leyendo un artículo y ese artículo hablaba de una iglesia que estaba defendiendo los derechos de los bebés que todavía no habían nacido. Estaba hablando en contra del aborto. Es una manera que la iglesia se levanta para detener la maldad en nuestra sociedad. En nuestra ciudad hace unas semanas nosotros celebramos el Día Nacional de Oración y nosotros nos unimos con diferentes iglesias intercediendo por nuestra nación y nuestra comunidad. La iglesia somos la sal de la tierra. Pero imaginen, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción la maldad. Pero imaginen cuando la iglesia ya no está aquí. Imaginen cuando no está aquí la sal de la tierra, nosotros como la iglesia que está preveniendo esa corrupción total. La palabra de Dios nos deja saber que antes de que esos 7 años de la tribulación comienza, la iglesia va a ser quitado de medio. Antes de que esos 7 años comiencen, va a ser raptado, va a ser arrebatado la iglesia del Señor. Para nosotros como hijos de Dios, eso es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza bienaventurada, que nuestro Señor viene pronto. Y eso nos llena de gozo y nos llena de confianza aún en medio de tiempos inciertos. Mira el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces se refiere a después del arrebatamiento. Después del rapto de la iglesia se va a manifestar el anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo adivinamiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a mirar versículo 8 juntos. Dice aquí que el Señor matará el anticristo con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. El anticristo va a tener poder, pero para nada no se compara su poder con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay gente que tienen temor cuando se menciona el anticristo y estas enseñanzas sobre los últimos tiempos, pero nosotros que servimos a Jesús, nosotros sabemos que es más poderoso Él que cualquier demonio o el anticristo o cualquier profeta falso. Él lo va a destruir al final de esos 7 años. Jesús va a destruir al anticristo. Mira lo que dice aquí en versículo 8. Lo matará con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Así que Dios tiene más poder y va a ser destruido el anticristo y va a ser echado al lago de fuego y azufre al final de los 7 años de la tribulación. Versículo 9 nos hace saber que el anticristo va a obrar o va a recibir su poder de Satanás. Y Satanás lo va a usar en el área de señales y milagros. Lo interesante aquí es que Dios en la iglesia confirma el evangelio, confirma la predicación del evangelio con señales y milagros. Como Satanás imita lo que Dios hace, Satanás también va a intentar confirmar su obra por medio de señales y milagros, y muchos van a ser engañados. No todo milagro viene de Dios. Satanás va a usar el anticristo en el área de señales y milagros. Y mira versículo 10 nos dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto, y escuchen esto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo es que ellos van a ser engañados? Porque no recibieron el amor de la verdad. Les voy a animar en esta noche de ama la verdad. Ama la palabra de Dios. Llena tu corazón con la palabra de Dios. Llena tu boca con la palabra de Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios. No te dejes engañar por todas las mentiras del enemigo. Llena tu vida con la verdad de Dios. Dice que los que son engañados no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No, Dios no es el autor del engaño, pero como ellos rechazan a Dios y como ellos no aman la verdad, entonces ellos mismos van a ser condenados. Mira lo que dice versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y van a ser condenados todos los que no creyeron a la verdad y los que se complacieron en la injusticia. Hermanos, en esta noche quiero que nosotros meditemos en estas enseñanzas y quiero que sea una palabra de ánimo para nosotros, que nosotros podemos vivir una vida que agrada a Dios y que nosotros podemos estar preparados para su regreso. Y como dice aquí, no se alarmen, no se dejen engañar. Hay que recibir lo que la palabra de Dios nos enseña sobre los últimos tiempos. Nuestro Señor viene pronto y hay que estar listos. Bueno, la iglesia, les amamos y siguen estudiando la palabra de Dios, siguen memorizando la palabra de Dios, siguen guardando la palabra de Dios en su corazón. Amén. Amen la verdad. Crean la verdad, llenen su mente con la verdad de Dios y no sean engañados por ninguna voz del enemigo, ninguna mentira, ninguna enseñanza falsa. Les amamos, les bendecimos y que
tengan una feliz noche.